Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes de entrar a la entrevista, le compartimos información que tiene que ver con la crisis por desaparición de personas. La Fiscalía del Estado no tiene denuncia ni carpeta de investigación por la desaparición de Eduardo González Bautista, de 35 años, quien cuenta con una ficha por desaparición emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda. El jueves comenzó a circular un video en el que Eduardo González Bautista, quien desapareció el 22 de agosto en Ocotlán, lee un texto en el que asegura trabajar para un grupo delictivo en los municipios de Villa Hidalgo y Teocaltiche, además de que recibe protección de autoridades estatales y de ambos municipios, nos cuentan los compañeros de El Occidental. Sin embargo, la dependencia estatal no ha recibido denuncia por parte de los familiares, así lo dijo la vicefiscal en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo. Dice entonces, de este video que mencionas en redes, hicimos un cruce, revisamos dentro del área y los resultados que tengo es que nunca tomamos conocimiento ni por la denuncia de la familia ni porque hubiese habido un primer respondiente que nos hubiera marcado. Entonces no hay investigación respecto a él aperturada. Obviamente estamos en la mejor disposición si la familia quiere acercarse para interponer alguna denuncia, dijo. En el video, el hombre de 35 años asegura que recibe protección de las autoridades estatales y municipales. Ya ha sido detenido en varias ocasiones por elementos de la Policía del Estado y la Policía Municipal de Teocaltiche y Villa Hidalgo, pero a los pocos minutos lo dejan en libertad después de que le mandan su foto a alguien. Yo soy de los que trabajo aquí en Villa Hidalgo y mi función es vender droga. La que se encargue de mí de entregarme la droga se llama Yasmín. Ella viene y me trae el material y a mí, a nuestros compañeros. Esto es lo que circuló en este video. En la nota comentan que el 11 de septiembre la Comisión de Búsqueda de Jalisco publicó una ficha de búsqueda. Además, los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras han publicado en sus respectivas páginas de redes sociales las cédulas de búsqueda. Se recuerda que desde hace más de un año los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo han sido escenarios de diferentes hechos violentos y de que la Policía Estatal junto con autoridades federales han realizado detenciones y aseguramiento de armas en esas localidades. Bueno, en otra nota, otro hecho afortunado, un joven que contaba con reporte de desaparición fue localizado dentro de un anexo en Arandas. La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco informó que este joven de 22 años fue localizado durante un operativo realizado en centros de rehabilitación en ese municipio alteño. La persona identificada como Carlos Alejandro había sido vista por última vez el 19 de agosto del presente año en el fraccionamiento Bugambilias, esto en Zapotlanejo. Y bueno, con la información oficial dicen que el joven recibió atención integral y acompañamiento por parte del personal especializado de la Comisión de Búsqueda. Y en más información, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, publicó en el periódico oficial Estado de Jalisco que dispone de un monto total de 38 millones de pesos para el programa Acompañar la Ausencia. La cantidad que se expone en una reforma a los lineamientos del programa publicado este martes, además de mencionar el monto y su desglose, incorpora algunas reglas para su distribución. Ahí cuentan que los 38 millones serán distribuidos de la siguiente manera: 13.6 millones para apoyos económicos por búsqueda activa, 9.1 millones de pesos para apoyo económico para manutención de hijas e hijos menores de edad de personas desaparecidas y 8 millones para contratación de personal para apoyar operativos y atención psicosocial en los municipios. Vamos ya a este enlace que tenemos en esta videollamada con Manuel Rosenthal hasta el Cauca, allá en Colombia. Manuel Rosenthal es un doctor y también es un activista que ha acompañado durante más de 40 años a los movimientos sociales y políticos, especialmente de Colombia, pero también en otras partes de América Latina y del mundo. Es parte integrante del colectivo Pueblos en Camino y le agradecemos enormemente que acepte conversar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 para tratar de entender qué es lo que está pasando con estas intervenciones que está llevando a cabo Estados Unidos, con estos ataques en el Caribe y también en el Pacífico y otros contextos. Perdón. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Manuel. Muy agradecidos de que aceptes conversar con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara sobre lo que está ocurriendo en estos momentos, estas tensiones deliberadas que está creando Estados Unidos con los ataques, supuestamente embarcaciones que ellos describen como de narcotraficantes, pero que evidentemente no hay ninguna prueba concreta de que esto sea cierto. Incluso si fuera cierto, pues no tendrían derecho a destruirlas, a asesinar a estas personas. Van más de 60 asesinatos. ¿Cómo describirías esta operación del gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo podremos leerla, interpretarla, estos ataques, Manuel? Y también los ataques directos a gobernantes de Venezuela, de Colombia, entre otros. Bueno, buenas tardes. Miren, lo primero es que
hay que llamar las cosas por su nombre, se le dan toda clase de términos, etcétera, pero estos son homicidios, son asesinatos ya en masa. Son, como decía, 61 personas asesinadas sin ninguna clase de proceso judicial, sin presentar evidencias. El presidente Trump, Hegseth, su secretario de Defensa, y Marco Rubio, el secretario de Estado, simplemente los señalan y los asesinan. O sea, el poder de decir son narcoterroristas y matarlos. Es en esencia, como lo vemos desde acá y como lo está planteando la gente que conoce del tema, es que esto es un pretexto. Tanto el tema de narcotráfico como de narcoterrorismo y todo lo que se está montando acá es un pretexto de la administración Trump. Pero y seguramente detrás de esto lo que hay son dos intenciones. Una intención es los recursos naturales y los recursos del territorio. O sea, las intenciones de Trump han sido claras desde la campaña presidencial y sigue en términos de más que imperial colonial, de invasiones a territorios. Y yo quiero señalar el hecho de que la plataforma marina más letal que ha existido en la historia de la humanidad, el Gerald Ford, portaaviones Gerald Ford, está en el Caribe ahora y hay más de 10,000 hombres de los Estados Unidos allí. Esto es una maquinaria para invadir o por lo menos para causar un terror tal que arrodille a los regímenes del continente. Entonces, eso está pasando. ¿Y qué van a hacer? ¿Hasta dónde van a llegar? Pues lo claro es que no parece que vayan a detenerse por el momento. Así es. Entonces, ¿tú crees que son como el preludio de una posible intervención directa en algunos de los países de América Latina? Yo tengo la idea de que sí, que detrás de todo esto, ideológicamente está Marco Rubio. Sí. Y la postura de Marco Rubio hace parte de todos los halcones de la Florida, de la gente de ultraderecha de Cuba, de la Florida, y él quería hacer esto mismo contra Venezuela y contra Cuba en el gobierno anterior de Trump y no pudo hacerlo, y ahora su intención es atacar, es entrar, y parece que bueno, ya hay evidencia presentada de que Trump ordenó a la CIA realizar acciones dentro del territorio venezolano. Lo otro es toda esa historia en torno de María Corina Machado. Ella, la opositora al gobierno Maduro, que recibe el Premio Nobel de la Paz, que es increíble que le den un Premio Nobel de la Paz a María Corina, independientemente de lo que sea, pero cómo procede ella de inmediato a pedir la intervención norteamericana en Venezuela y a ofrecerle su premio a Donald Trump, ofrecerle el reconocimiento a Trump, que es gracias a él. Entonces, aquí hay algo coordinado, planeado, y esto no quiere decir que uno esté defendiendo al régimen Maduro, sino que aquí los que pagarían el plato por todo esto serían los pueblos. Y de otra parte, para poner un poquito en perspectiva lo que está pasando, ha habido gobiernos que son realmente y abiertamente narcotraficantes. Uno, el de Noboa en el Ecuador. Está claro que la familia Noboa y Noboa mismo tiene que ver con las plantaciones de banano en la región de Manta y en el Pacífico. Está claro que la mayor parte del narcotráfico fluye desde allá y que las embarcaciones donde va banano sale el narcotráfico. Y está claro que Ecuador era un país en paz relativa al resto de los países del continente y que se convirtió en un país de guerra al narcotráfico, que es el modelo Álvaro Uribe: participar en el narcotráfico, ser narcotraficante y atacar, con el pretexto de atacar al narcotráfico, atacar movimientos y procesos sociales. Entonces, esta dinámica tiene que ver con lo que avanza ahí. Lo mismo Álvaro Uribe, un narcotraficante reconocido, aunque no haya sido condenado,
él sí en una lista de narcotráfico desde hace muchos años, y contra Álvaro Uribe no hay nada. Es más, cuando Álvaro Uribe es condenado en derecho, en un proceso que vimos todos en este país públicamente, Marco Rubio rechaza la condena y un sistema jurídico autónomo y exige la libertad de Uribe. O sea, ataca a Petro justamente y defiende a Álvaro Uribe, que sí tiene estos señalamientos. Exactamente. Y uno puede, no hay nadie en ninguna parte del espectro político, en ningún lado, que pueda acusar a Gustavo Petro de ser narcotraficante. No solo no lo es, sino que ha hecho su vida política tanto en la insurgencia armada como después desde el Congreso, abiertamente en contra del narcotráfico, y ha sufrido todos los ataques por parte del narcotráfico. ¿Cómo explicarías, Manuel, que inicialmente, digamos, estos primeros operativos lanzados de septiembre, el despliegue, como ya decías, de varios navíos, de 10,000 hombres armados, de la embarcación de guerra más grande del mundo, el USS Ford, que está dirigiéndose hacia el Caribe, esencialmente se entendía como el preludio de una posible intervención en Venezuela. Pero ¿cómo entra Colombia en la ecuación? ¿Cómo ves por los ataques que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a dirigir a Gustavo Petro? Es que ya ha habido unas tensiones entre Petro y Trump desde febrero de este año. Sí. Pero antes de esas tensiones abiertas y públicas, los congresistas de la Florida y Marco Rubio han estado en coordinación con Álvaro Uribe y con la gente de ultraderecha y fascista en Colombia contra Álvaro Uribe. Hay que recordar algo, que la última campaña, sino la anterior campaña presidencial de Trump, la que perdió contra Biden, se descubrió que Álvaro Uribe Vélez envió recursos del gobierno de Colombia para apoyar la campaña presidencial de Trump. Entonces aquí hay una articulación y una coordinación de la ultraderecha colombiana con Marco Rubio y los otros. Entonces tenían que meterlo, querían meterlo, y usaron como pretexto uno, en febrero, el rechazo por parte de Petro a que enviaran colombianos deportados en cadenas en aviones a Colombia. Y él rechazó los vuelos, los hizo devolver e hizo que los enviaran de vuelta deportados, pero no encadenados. Luego el rechazo abierto de Petro al genocidio en Gaza, que fue tal vez el primer líder mundial en hacerlo abiertamente. Y por último, el discurso tanto en Naciones Unidas como en las calles de Nueva York de Petro contra el genocidio que apoya Trump, y llamando justamente a los soldados de los Estados Unidos a no obedecer órdenes de genocidio, porque serían responsables ellos, no quienes dieron las órdenes. Entonces ya venía montándose toda esta estrategia. Así es. Eso es lo que hay detrás. ¿Qué tal, Manuel? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto saludarte, aunque lamento que sea en esta situación tan tensa. Muchas gracias. Hola, Jesús. Un fuerte abrazo hasta allá. Oye, Manuel, quería hacerte algunas preguntas. Una es, en el caso de Venezuela, claramente hay una parte de la población, sobre todo la opositora y la cercana al pensamiento de derecha, pues que ve con buenos ojos una posible intervención de Estados Unidos para tumbar al gobierno de Maduro. En el caso de Colombia, ¿se siente algo similar, alguna simpatía de los sectores de derecha, o cómo está el ambiente entre la población ante estas agresiones? Sí, ha sido absolutamente perverso. Hace meses, cuando como consecuencia del rechazo de Petro a la deportación de que mencionaba antes, la reacción de gente de los gremios económicos, de la ultraderecha, que recordemos en Colombia no solo es intolerante, sino que está involucrada en paramilitarismo, en acciones de terror, la reacción fue de enardecida contra Petro y de apoyo a una intervención militar, de modo que eso está ahí, existe. Ahora, la mayor parte Petro moviliza masivamente gente y respaldos populares, pero sí hay
por ejemplo, el alcalde de Medellín y el alcalde de Cali, que son el de Medellín absolutamente alineado con Uribe y la ultraderecha, y el de Cali de la familia Eder, que fue el primer cónsul de Estados Unidos en esta región, en el Valle del Cauca, y que son los dueños de los ingenios de azúcar y los esclavistas que lo siguen siendo de manera encubierta, viajaron a los Estados Unidos específicamente a pedirle al gobierno de los Estados Unidos, se reunieron con Rubio para que se coordinara este tipo de acciones contra Petro, y Petro los descubrió y los atacó públicamente. Entonces sí existe eso. Ahora, para mencionar un poco lo de Venezuela, que conoces perfectamente, aquí hay una situación muy complicada, y es el hecho de que el rechazo por parte incluso de sectores populares en Colombia, algunos, aunque divididos, al gobierno Maduro, al régimen Maduro, sobre todo a partir de las elecciones, pero con el creciente hecho de las violaciones a derechos humanos y la represión tremenda, que genera esas condiciones tan difíciles de abiertamente rechazar la intervención de los Estados Unidos y al mismo tiempo no poder conectar con el régimen Maduro. Eso complica la situación tremendamente porque la gente, tanto de este lado de la frontera como de ese, hay cada vez más gente que está harta con ese régimen, pero que no acepta la intervención de Estados Unidos. Exacto, eso quería preguntarte. Mi otra pregunta es, en el caso de una agresión, de una intervención, ¿cómo sería la resistencia? En el caso de Venezuela y en el caso de Colombia. Yo en Venezuela, me imagino, probablemente Trump está apostando a que una parte de las Fuerzas Armadas se levanten contra Maduro y apoyen la intervención, pero yo creo que una parte va a permanecer, digamos, fiel al apoyo a Maduro y al pensamiento chavista. Ha armado buena parte de la población, Nicolás Maduro, formó estas milicias populares, hay armas, digamos, en los sectores populares. En el caso de Colombia, digamos, ¿cómo sería una resistencia en caso de una eventual intervención? ¿Y tú crees que habría una intervención, no sé, primero en un país, luego en otro, o sería simultáneo? ¿Cómo sería este posible escenario? Mira, yo he estado tratando de buscar pistas para responder esa pregunta y no las hay. No las hay claras. Por ejemplo, esta mañana estaba viendo algo en Amy Goodman, en su programa, entrevistando gente, diciendo que no han hecho una intervención militar en Cuba, porque siendo que Cuba estuvo aislada y solitaria, está aislada desde hace mucho tiempo, pero sería, según los cálculos que han hecho, no es que les hayan faltado ganas de intervenir militarmente, no es que no lo hayan hecho en parte, pero han fracasado, recordemos, una detrás de otra han fracasado, justamente porque el respaldo popular ha sido tal que no funciona esto, no les ha funcionado y generaría una catástrofe regional. Para mí la presencia puede ser, un escenario es que la presencia del portaaviones y tanta tropa en la región del Caribe es justamente para causar temor y un cambio de régimen en Venezuela con alguna intervención encubierta. Hay un hecho que se sabe y que filtró el New York Times la semana pasada, y es que de una parte Maduro mantenía a través de un enviado negociaciones con el gobierno Trump. Uno, que le ofreció todos los recursos que quisiera, empezando por el petróleo. Dos, tercero, que la vicepresidenta Delcy Rodríguez había ofrecido que había sido parte de un plan en que Maduro dejaría el gobierno, se quedaría con garantías en Venezuela, protegido, y le ofrecía, y eso estaba siendo negociado, toda clase de beneficios al gobierno Trump. Y que Marco Rubio rechazó esto junto con María Corina y esa oposición, porque si pueden no tener a Maduro y conseguir lo mismo, les va mejor. En otras palabras, que Maduro está negociando, está entregando. Entonces esto puede ser una presión para conseguir, para obtener. Yo creo que en el caso de Colombia hay algo parecido, porque estamos en pleno proceso electoral presidencial, que va a ser el año entrante. Entonces puede que la presión sea justamente para fortalecer a la derecha
generar una situación de caos económico y de miedo que obligue a la gente a apoyar a los fascistas, parecido Exacto. A lo que acaba de hacer en Argentina con Milei, que fue la oferta de recursos económicos y lo apoyaban en la votación y funcionó. Y en Panamá lo mismo. Entonces puede que sea eso. Ese es un escenario. El otro es acciones encubiertas y acciones abiertas simultáneamente con esto. Aunque no sea una intervención directa. Manuel, te quiero pedir un favor, si nos puedes esperar 1 minuto y medio para ir a un breve corte de identificación de estación claro. Y continuar con la charla. Muchas gracias. Volvemos después de este minuto con Manuel Rosenthal hasta el Cauca, ya en Colombia. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 en esta conversación con Manuel Rosenthal, un doctor activista que forma parte de Pueblos en Camino, allá hasta el Cauca, en Colombia, y nos está compartiendo este análisis, esta reflexión. Manuel, me parece muy importante lo último que nos acabas de decir, digamos, estos escenarios que es más bien como de presión, pero sin embargo, la presión de Estados Unidos no se limita solamente a Venezuela y a Colombia, amenazó con invadir Canadá. A México también lo ha amenazado, digamos, quizás no directamente en contra de la presidenta, pero sí de intervenir supuestamente también con el pretexto de terminar con los cárteles de la droga. En Argentina claramente ha sacado dividendos de esta alianza con Javier Milei. En conjunto, ¿cómo ves esta, digamos, política de Estados Unidos en este segundo mandato de Donald Trump hacia América Latina, una región que parecía haber dejado olvidada en los pasados 10, 15 años y en la que había aumentado la presencia china, diplomática, comercial, financiera, y ahora no sé si en conjunto estamos viendo como una idea de decir no me vas a arrebatar, un mensaje también a China de que no quiere que le arrebate la hegemonía en América Latina. Perdón, muchas gracias por ese comentario, porque justamente ese punto es muy importante. Hay dos asuntos que hay que mencionar. Laura Richardson, que fue la comandante del Comando Sur hasta hace más o menos un año, bajo el gobierno Biden, dijo claramente, y ahí está grabado y la gente lo puede buscar en YouTube y verla, en un muy breve discurso explicó claramente la renovación de la doctrina Monroe. Este es el patio trasero, es su patio trasero, y es por recursos. Y lo dijo con toda claridad, dijo, la Amazonía, tierras raras, petróleo, minería y la mayor fuente de agua del planeta hoy en día. Entonces, y además explicó claramente lo que entonces no era tan dramático como ahora, el mayor socio comercial del continente en este momento ya no es Estados Unidos, sino China, pero además Brasil fue el origen de BRICS, que se ha convertido financieramente, es mucho más grande que los Estados Unidos globalmente. Entonces, Estados Unidos en lo económico, tiene una debilidad frente al bloque chino y a los bloques que se están conformando. Ese es uno. Segundo, que Estados Unidos, el capitalismo global en general, pero en particular en Estados Unidos, tiene una crisis gigantesca y es una crisis que abarca como nunca antes, una crisis de reproducción social de su gente dentro del país, y globalmente hay cada vez más gente que no puede sobrevivir. Una crisis económica con un estancamiento de la economía gigantesco, una capacidad productiva enorme y que no hay mercados para eso. La crisis ecológica de la que no tenemos que hablar, pero por ejemplo, Melissa es consecuencia, el huracán ahora es consecuencia directa del calentamiento global, eso lo han dicho todos los expertos, el empeoramiento de esto. Y una crisis profunda de legitimidad. Entonces hay excedentes de población, excedentes de capital y esta competencia de déficit relativo de recursos naturales. Entonces ese es otro motivo gigantesco para, sea como sea, acceder a esto. Entonces recordemos, y esto ni siquiera es teórico, recordemos aquella confrontación en la Casa Blanca entre
Zelensky, el presidente de Ucrania, y Trump. Y Trump lo que dijo abierta y directamente fue: me entregas todas las tierras raras y toda la comida que produces, o retiro el apoyo militar. Eso es lo que está pasando. Entonces, la intención en el continente es eliminar excedentes de población, eliminar excedentes de capital, acceder a recursos y territorios abiertamente. No se nos olvide también Panamá. Claro. Y en Panamá, que ha sido ignorado y olvidado, en Panamá hasta el día de hoy la represión es violenta porque el presidente panameño le ha entregado contra China todo el canal y todo lo que le ordene Trump. Entonces estamos viviendo un neocolonialismo en curso y apenas empezando. Así es, Manuel, y en este contexto, digamos, ayer cuando pactamos la entrevista te mencionaba lo grave que me parece esta masacre de más de 130 jóvenes en unas favelas en Río de Janeiro. ¿Cómo podríamos meter, digamos, estas masacres o ligarlas? Porque justo ayer presentamos la noticia de que la última ofensiva de Israel contra la población civil en Gaza había dejado 100 muertos. Y decíamos, ¿cómo es posible que en un solo operativo policíaco supuestamente en contra del crimen organizado se haya asesinado a más de 130 personas? ¿Cómo encajarías, digamos, este acontecimiento dentro de todo este contexto? Sí, yo quería mencionar eso para ponerlo, porque una de las cosas que ha dicho el presidente Petro y de las que advirtió hace mucho tiempo en su posición frente al genocidio contra la población de Gaza fue justamente esa: decir, los misiles, los bombardeos están cayendo allá y van a caer en el resto del mundo. Si lo permitimos allá, nos llegará a todas y todos. Esto es una estrategia. En Brasil, los ultraconservadores, y particularmente el gobernador de Río, Castro, aprovecha una salida del país de Lula, y esto es campaña electoral. El año entrante hay elecciones de Mitaca, y el gobernador quiere elegirse al Senado, y es una acción militar gigantesca, devastadora, y es exactamente el patrón Gaza. Es exactamente el patrón del Caribe y del Pacífico con los asesinatos. Es una masacre más, pero voy a dar un antecedente que creo que es muy útil. En el 2002, en Colombia, siendo presidente Álvaro Uribe, reconocidamente narcotraficante y además vinculado a paramilitares, etcétera, organizó con el Ejército de Colombia lo que se llamó la Operación Orión en Medellín, en la Comuna 13, una favela, la más empobrecida de Medellín. Entró a esa favela con el pretexto de que había insurgencia armada en la favela, y bajo la orientación y con la guía de paramilitares, el ejército masacró una cantidad de gente enorme y desapareció mucha gente, y ni siquiera se sabe hasta hoy cuánta gente. Así es. Esto fue denunciado públicamente, y es más, se dijo que en La Escombrera, un sitio donde se botan escombros en esa comuna, habían enterrado gente que asesinaron a mansalva. Una persona sobrevivió a esta masacre, se escapó y denunció que esto había sucedido. Gracias a esa persona se supo, y las mujeres de ese barrio y de Medellín, desde entonces hasta hoy, 23 años, han denunciado que ahí están, y el gobierno ha negado, con el apoyo del Pentágono y de los Estados Unidos, que eso se hizo, que eso se cometió. Y desde hace 2 años se están encontrando por fin cuerpos en La Escombrera, y este país está lleno de pintas que dicen las cuchas tenían razón. Entonces, este tipo de estrategias, este tipo de agresiones en las que, digámoslo así claramente, en Israel hay un gobierno tiránico, asesino, autoritario. En Estados Unidos lo hay también. Estados Unidos, el Ejecutivo tiene libertad absoluta de hacer lo que quiera sin ningún control de las instancias de control, abiertamente, inclusive ilegal, y mentir, porque el presidente Trump miente constantemente y no se puede hacer nada. El legislativo, pues todos vimos que se encuentra paralizado, que no tiene recursos, que no está actuando, y Trump no hace nada para resolver eso. O sea que de hecho hoy gobierna por decreto y hace lo que quiere.
y el Poder Judicial, quien quiera que se oponga a Trump o lo juzgue o trate de condenarlo por lo que está haciendo, es perseguido y es castigado. Es decir, estamos ante una tiranía que tiene, todas estas tiranías tienen un componente, aquí en Brasil Bolsonaro y aquí Álvaro Uribe, y el componente es señalar y masacrar. Lo que pasó en Brasil ayer es exactamente el patrón que vamos a ver, un patrón de, por la vía del terror, eliminar a los que le sobran. El genocidio que ha habido desde el comienzo de la modernidad nunca se ha detenido, es el mismo genocidio y es lo que Lindquist llamó el exterminio de los brutos, culpar al pobre o al empobrecido, a la mujer, al negro, señalarlos, y el pretexto hoy en día es el narcotráfico y en el caso de Palestina los llamaron animales, bestias, etcétera. Claro. El pretexto fue octubre 7 y esto se va a extender y es lo que quería llamar la atención. Ya estamos frente a regímenes globales asesinos que se están extendiendo y que son una amenaza para todas y todos en todas partes. Terrible, Manuel. Y quería preguntarte finalmente a nivel de elecciones. En los últimos años, el Sudamérica, pues en general, se ha corrido más hacia la derecha o se ha consolidado a la derecha, como en el caso de Argentina recientemente. Los países andinos, Bolivia, Perú, Ecuador, pues en la derecha. Comentabas que vienen elecciones el próximo año en Colombia y ya Trump, buena parte de estas acciones que está haciendo pues, pueden obedecer esa lógica de intervenir y presionar en contra del gobierno de Petro. También hay elecciones a finales de este año en Chile y el próximo año presidenciales en Brasil. ¿Podríamos pues, quizás esperar ese tipo de presiones de Trump para completar, digamos, un cuadro de Sudamérica completamente hacia la derecha en cuanto a gobiernos? Sí, está buscando gobiernos absolutamente serviles. En el caso de Chile, la misma izquierda chilena, en distintos análisis y textos, asume que va a ganar Katz, que va a ganar la derecha. Ahí está claro. En el caso de Brasil, falta tiempo, pero vienen las elecciones de Mitaca y este tipo de acciones de guerra lo que generan es terror intencionalmente para que la gente pida orden, y el orden es lo que promete la derecha. En el caso de Ecuador lo vimos, Noboa ganó con fraude, pero el fraude de Maduro se reconoció y se ataca. En cambio, el fraude de Noboa se encubre y el pueblo de Ecuador estuvo en un levantamiento el más largo de su historia hasta la semana pasada. Entonces, sí, lo que se viene es eso. Se viene un apoyo abierto a la ultraderecha, fascismo en el continente, entrega de recursos y de territorios, hace parte de esta ecuación. Pero yo sí quiero mencionar algo. Sí. En el caso de Colombia, por ejemplo, vimos un referendo, una consulta de la izquierda el pasado domingo 26 de octubre. Cuando ha votado mucha gente en un referendo en Colombia, votaron 600, 700 mil personas antes. Esta vez, un solo candidato de la izquierda, Iván Cepeda, que es abiertamente, legalmente un enemigo y una víctima de Álvaro Uribe, pero un hombre muy formado, muy cuidadoso, basado en programas y demás, consiguió más de 2,5 millones de votos. Muchísimo. Y aquí hay un fenómeno social que no se había visto en Colombia, que es el rechazo abierto a amenazas, a ataques públicos, y hay como una fuerza surgiendo allí. Entonces, estamos en un momento en el que, como lo leemos en la región, lo mismo en la Argentina, aunque hayan votado por Milei, seguramente por miedo a perder recursos, al mismo tiempo estos gobiernos son cada vez más ilegítimos, son cada vez más minoritarios y aún dentro de Estados Unidos están enfrentando movilizaciones populares y sociales, y lo que estamos viendo es que estas están aumentando. Los levantamientos en Estados Unidos para No Rey, No Kings, fueron absolutamente masivos, fueron millones de personas
Y eso mismo pasó en Ecuador durante más de un mes. Entonces, mi predicción es que en un contexto difícil, lo que Trump está generando con todo esto, y Rubio también, metidos como están mirando hacia su ombligo y hacia su poder, además de la crisis económica que tienen, están fomentando la angustia y la desesperación de los pueblos, que puede tirarse al fascismo o puede, por el contrario, movilizar a la gente que no tenga ya nada que perder en contra de esto. Creo que estamos ahí y que los próximos meses nos van a decir mucho. Así es. Manuel, pues se nos agotó el tiempo, lamentablemente, pero te agradecemos enormemente tu disposición para conversar con nosotros y si nos permites próximamente volver a establecer contacto contigo para actualizar el análisis. Claro, con mucho. Y solo quería mencionar una palabrita para decirles el tema de los territorios criminales en este continente y las mafias en este continente articuladas al norte y la transferencia de recursos al norte a través de mafias internacionales y transnacionales es un tema que es muy importante en todo esto, porque por detrás y por debajo se está moviendo algo muy, pero muy grande, articulado a Rubio y a todo esto. Lo conversamos en el próximo enlace, si nos permites. Muchísimas gracias, te mandamos un saludo y un abrazo hasta allá, hasta el Cauca. Gracias. Muy amable. Jesús, saludos a todos. Y nos vemos. Gracias. Chao. Vamos a la pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 esta tarde.